Gracias por haber hecho la prueba con nuestro invitado No, un especial. placer, no te preocupes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por encontrarnos aquí en este encuentro académico de conferencias de investigación, principalmente al doctor Mauricio Zacarías Gutiérrez. Un Dios le pague por haber estado acá, por brindarnos toda su sabiduría y compartir con nosotros este espacio que para nosotros como maestría en educación es invaluable. Muchísimas gracias también a los estudiantes de la maestría y de otras maestrías también en educación y a los profesores, a nuestra coordinadora de investigaciones también. No sé si se encuentra por acá nuestra coordinadora de internacionalización. Muchísimas gracias por este espacio y este encuentro. Nos encontramos entonces en la charla número 2 del ciclo de conferencias en investigación. Esta ocasión le corresponde la organización a la sublínea Ámbitos, Experiencias y Concepciones de la Evaluación Educativa. El día de hoy traemos al doctor Mauricio Zacarías Gutiérrez con nuestra charla y nuestro encuentro titulado Evaluación Educativa, Perspectivas, Experiencias y Nuevos Horizontes. Les doy una breve reseña de nuestro invitado. Primero que todo, entonces, de nuevo, darte la bienvenida, doctor Mauricio. Es un invitado cuya trayectoria representa años de trabajo en investigación y compromiso con la educación en nuestro país y en América Latina. Le ha hecho varios aportes también a la educación, no solamente de México, sino también colombiana. Es un investigador, docente académico con una amplia experiencia en formación de profesores, investigación educativa y desarrollo de programas de posgrado. Cuenta con formación académica de alto nivel, licenciatura en educación primaria, maestría en educación superior, doctorado en estudios regionales y una estancia postdoctoral en Argentina. Experiencia que fortaleció aún más su trabajo investigativo en torno a las realidades educativas latinoamericanas. Ha sido profesor investigador, secretario académico, asesor de tesis doctorales y autor de importantes publicaciones relacionadas con la formación docente, inclusión educativa y filosofía de la educación. Doctor Mauricio, de nuevo agradecerle por compartir este espacio con nosotros. Bienvenido. Y este es un espacio que queda a su disposición para nuestro encuentro académico. Muchísimas gracias, doctora Paula, por la presentación. Gracias a la Universidad Uniminuto por la invitación y con mucho gusto participo. Voy a presentar el tema que hoy traigo. Como bien se hizo en la presentación, voy a hablar sobre la evaluación. ¿Me comentan si se está viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, la plática que hoy pongo sobre la mesa tiene que ver con evaluación educativa, perspectivas, experiencias y nuevos horizontes. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia el día de hoy? Es analizar la perspectiva de la evaluación educativa en los últimos años, así como las experiencias y los nuevos horizontes ante la presencia de las tecnologías emergentes en la educación. Para ello he organizado la presentación en 3 momentos. Vamos a hablar de la perspectiva, las experiencias y los nuevos horizontes. De entrada, yo pongo aquí sobre la mesa que la palabra evaluación no tiene identidad disciplinaria. Podemos nosotros rastrearlas como estudiosos y académicos en el ámbito de la educación y vamos a encontrar muchos textos que la refieren al ámbito principalmente de la empresa. En el sector empresarial vamos a encontrar el concepto de evaluación y junto con ella su agregado cuando se habla de la calidad del producto. Entonces, cuando se habla de la evaluación en el ámbito de la educación, muchos de los que la estudiamos y la problematizamos y la tomamos como objeto de estudio, vamos a reconocer de que este concepto llega al ámbito de la educación y desde luego podemos identificar que sus trazos se dibujan y se desdibujan simultáneamente en el sentido que el sector empresarial, el sector económico, está muy presente dentro del ámbito de la educación.
Con ello también yo sitúo de que la teoría de los TEDs y la ciencia psicológica han contribuido al análisis del campo. Esto tampoco es gratis, ha sido un trayecto muy fuerte el que se ha venido desarrollando en cuanto a quiénes son los estudiantes, quiénes son los que son sujetos de evaluación. Y con ello, los test vistos desde la aportación que tuvo la psicología positivista, de la pedagogía positivista, alineados desde luego a un fin, en este fin a la empresa, vamos a ocupar o se ocuparon los test con fines de selección, ¿no? O sea, estas serían como una de las críticas o de las tantas críticas que se le ha hecho al ámbito de la educación por ser selectiva, principalmente al ámbito de la educación, porque justo con la manera de examinar, no de evaluar, más adelante me profundizaré en el tema, en el proceso de la selectividad, entonces se examina y empiezan procesos de decir quién es bueno y quién no va a ser bueno para el ámbito de la competencia en el que se está formando. Es un hecho que en Latinoamérica y en específico México y Colombia comparten una similitud en cuanto a la organización de planes y programas de estudio. Ubicamos la educación básica, la educación media, el previo al pregrado, que es muy seguro que está en Colombia, aquí licenciatura, pregrado en Colombia, y todo es un proceso selectivo, o sea, se va a caracterizar justo por eso. Incluso antes de entrar al pregrado, aquí en México, aún se consideran estos test psicológicos para que licenciatura puede ser apto o tienes la capacidad de ir a desarrollar. Entonces, todo esto que comento tiene una historia, son perspectivas que se le han puesto al ámbito de la evaluación en el terreno de la educación. Entonces, este enfoque Doctor, no estás pertenece. pasando está en la primera diapositiva. No sé si no las estás pasando o A ver, regreso entonces, híjole, a ver, voy a reducir ahí está, estaba en esta diapositiva. Entonces, el sector educativo, la evaluación como sinónimo de control, va a decir Alba, Díaz Barriga y Viesca, allá por el 84, se hace presente en el ámbito de la educación. Ahora, ahí sí se ve mi diapositiva, ¿verdad? sí, señor. Señor. Sí. Ok, muy bien, gracias. La calificación entonces surge en el siglo XXI, perdón, siglo XIX, como un acto administrativo. Se cumple con lo que el profesor exige, un número que clasifica a una persona a través de ciertos entregables, exámenes, trabajos, reportes, tareas. Eh, pero esto lo podemos nosotros seguir observando. Alguien dirá, oye, Mauricio, pero esto se sigue repitiendo. Desde luego que sí, porque existen controles. Las escuelas seguimos validando el conocimiento de los estudiantes y eso se hace a través del profesor. Entonces, el profesor exige, porque también a él le exigen, acordémonos que cuando se habla de evaluación, también hablamos del currículum con el que formamos a los estudiantes. Entonces, en ese currículum que forman los estudiantes, hay perfiles de egresos que se tienen que lograr, por lo tanto, hay mecanismos para llevar el control de ese aprendizaje que tiene el estudiante en todo el trayecto de la formación. Entonces, la evaluación educativa como una disciplina actual de las ciencias de la educación comprende distintos objetos: evaluación del aprendizaje, de la docencia, de la investigación, de los planes de estudio, actualmente llamada acreditación y evaluación de las instituciones. Entonces, la evaluación educativa no solamente se va a centrar al estudiante, no solamente se va a centrar al profesor, sino que tiene también que ver con quién forma al docente, cómo se están formando los docentes, qué se investiga en torno a la formación docente, qué se investiga de lo que sucede en las escuelas, en los centros escolares, al interior de las aulas, pero también de los planes y programas de estudio. Y con ello, pues nosotros tenemos un referente bastante amplio, no podemos dejar de lado estas sugerencias que hacen los organismos internacionales a los países que forman parte de ellos, y Colombia y México no son la excepción, de tal manera que la evaluación educativa que se gesta o con la que nosotros participamos tiene que ver con estas
estos elementos que acabo de mencionar de qué se evalúa. Entonces, otro elemento que está presente es un proceso que demanda ser construido desde una perspectiva didáctica, atendiendo a la finalidad de la educación. Ese sería como el ideal en el que nosotros participamos. En esta perspectiva didáctica nos lleva a pensar hombres y mujeres que formamos al interior del sistema educativo mexicano, el sistema educativo colombiano, qué hombre y qué mujer se forma en las infancias, ahí en los niveles de la educación básica, pero también qué hombre y mujer se forman en la educación superior, en el pregrado y en el posgrado. Entonces, ante ello entra la idea o entra otro concepto de la evaluación, pero en este caso la evaluación formativa, con sus diversos instrumentos generados, tales como exámenes, portafolios, rúbricas, y todas estas han servido para justificar la asignación de un número, una calificación al estudiante. Y aquí entramos a algo bastante interesante, porque justo María Antonia Casanova, con su texto de la evaluación, señalaba ya sobre la manera en que podemos nosotros generar los procesos de formación de los estudiantes y cuáles son todos estos instrumentos que nos pueden apoyar para asignar un número. Sin embargo, esta evaluación formativa sigue siendo sumativa porque entra en juego nuevamente cuando el profesor diseña un examen. ¿Qué pondera el profesor en el examen? La manera en que diseña el examen. Y como bien señala Ángel Díaz Barriga, entra todo un proceso didáctico en la construcción de un examen, en la construcción de un portafolio, en la construcción de una rúbrica. Se ha pensado que las rúbricas, o al menos los textos que reviso o que he revisado, se piensa que una rúbrica pudiera ser la solución para calificar N cantidad de estudiantes. Sin embargo, justo en esta bondad que se le encuentra a la rúbrica, también hay una desigualdad, porque se deja o no se considera la condición que tiene cada estudiante para poder atender un tema nuevo, o si tomamos estas ideas de Vygotsky sobre el andamiaje, sobre las zonas de desarrollo próximo o las zonas de desarrollo potencial. Entonces, el profesor, ¿dónde toma al estudiante y hasta dónde lo lleva? Y si esa rúbrica que ha considerado para poder asignar un número alcanza para poder decir que un estudiante no aprueba el curso o sí lo aprueba. Entonces, el alumno hace lo que le pide al maestro: leer, transcribir, responder preguntas, hacer trabajos, pero al parecer solo en la perspectiva de lograr un puntaje, no de aprender. Y esto, cuando se habla de la evaluación, justo podemos seguir cuestionando el concepto. Si estamos evaluando o solamente estamos calificando aquello que hemos diseñado y que pensamos que el estudiante ha aprendido, ¿no? Incluso estas corrientes psicológicas que hablan del aprendizaje significativo entran a discusión acá cuando nosotros asignamos un número, porque tendríamos que primero revisar si el profesorado está significando, cómo está significando el currículum, cómo está significando la didáctica con la que evalúa y la manera en que está llegando la enseñanza hacia el estudiante. Entonces, la calificación en este caso se convierte en el eje de la acción educativa, en la finalidad por la que se asiste en términos reales a la escuela y en este caso que deforma la educación. La evaluación educativa es un proceso integral y continuo que tiene como objetivo principal obtener información sobre el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, así como sobre la eficacia de los métodos y prácticas educativas. Incluye a los docentes, el currículo, los métodos de enseñanza y los recursos educativos y el entorno escolar. Eh, Antes de entrar a la cuestión de las experiencias, quisiera quedarme otros minutitos aquí en la cuestión de la perspectiva. Se piensa siempre que al tener las máximas notas y egresar de un nivel de estudio con notas muy altas, la escuela está garantizando el éxito del estudiante. La realidad o las realidades es muy seguro que nos han mostrado de que eso no es un hecho, de que así se vaya a dar. ¿Por qué?
porque justo hay un texto de Podkiewicz cuando habla de dónde se ubican las escuelas. O sea, la ubicación de las escuelas también tiene que ver con el éxito, este éxito añorado que tiene el currículum, para que el perfil de egreso que ahí se ha establecido se logre en esos contextos. Entonces, el 10 que tiene un estudiante o las mayores notas que tiene un estudiante de una metrópoli en una ciudad, la ciudad más poblada de X lugar, y en comparación con las notas que obtuvo un estudiante en otras condiciones y que no es la metrópoli, entran también a discusión en torno al aprendizaje que los estudiantes tienen. De ahí que se tenga en cuenta y principalmente se nos recuerda a todos los profesores sobre la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación continua y la evaluación formativa. Incluso estas ideas que en ocasiones me parecen muy extrañas cuando dicen que la evaluación diagnóstica solamente se hace al inicio de de una clase, de una materia, de un semestre, y luego nos vamos sobre lo que sigue, ¿no? Sin embargo, no, todo el tiempo es diagnóstica, yo lo asumo, una evaluación diagnóstica permanente, que aquí entraría la evaluación continua, porque justo los estudiantes vamos progresando, no podemos obviar que las personas crecemos todos los días, crecemos biológicamente, pero también crecemos psicológicamente, y también el contexto social donde crecemos también Usted la están engañando, Karina. Usted le está haciendo campaña a quien dice una cosa y vino a... también nos enseña, nos va enseñando, por lo tanto, la evaluación diagnóstica, esta que se hace al inicio de cada curso, está presente, y yo digo que sí está presente en el profesor, porque justo él va reconociendo, o vamos reconociendo los profesores, los avances o este despegue que tienen los estudiantes en el proceso de estar trabajando los contenidos de la materia que estemos impartiendo. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, la evaluación educativa no solamente está pensada para el estudiante. Por ejemplo, en México, con la reforma educativa del 2013, hubo una evaluación educativa centrada en el profesor. Se responsabilizó al profesor de que él era en él recaía todo el peso para el logro de la calidad educativa en el sistema educativo mexicano. Es muy seguro que ustedes tuvieron noticias de estos paros magisteriales muy intensos que hubieron, justo porque hay una evaluación educativa desde el profesor que llega de bote pronto y entonces entra en tensión con aquello que se está acostumbrado a hacer. Digo, hay varios textos, por si gustan en revisarlos, ya también más adelante les puedo mandar la referencia, de justo estas tensiones que hay en esta idea de que si se evalúa al profesor, las cosas pueden mejorar en el ámbito de la educación. Se obvia, desde esta perspectiva, se obvia la condición del propio estudiante como persona, como que tiene procesos de aprendizaje diversificados y desde luego la cosmovisión, la manera en que enfrenta la realidad y la manera en que asume la realidad y cómo está concibiendo los aprendizajes o el aprendizaje, este aprendizaje científico que la escuela le provee. Bueno, dentro de las experiencias, podemos señalar de que la enseñanza y la evaluación son dos caras de la misma moneda. ¿A qué me refiero con ello? De que están presentes. ¿Por qué están presentes? Porque el profesor, el sistema, los tomadores de decisión miran hacia lo que está pasando en las escuelas y a partir de ahí toman decisiones, en algunas para bien, porque le inyectan recurso para mejorar la condición en la que se imparte la docencia, y en la otra se obvia, ¿no? No se le inyecta ningún recurso, por lo tanto, los números que tenemos principalmente en materias sí, o en disciplinas como son el lenguaje, las matemáticas y las ciencias naturales, ya con estos exámenes de PISA, que no son los únicos, desde luego, que se aplican de manera internacional, dado los convenios que tienen con los países, estos convenios que hay. Entonces, podemos nosotros identificar de que nuestros estudiantes o los estudiantes
no salen muy bien en esas materias. Sin embargo, esta obviedad que hay de estos contextos justo tiene que ver porque hay una preocupación muy fuerte en pensar que el estudiante no aprende lo que el maestro le enseña o el estudiante no tiene ganas de aprender porque las exposiciones hay. Sin embargo, revisar el contexto, revisar la manera en que estamos pensando el mundo, tiene que estar presente en este momento. Por lo tanto, la enseñanza y la evaluación van juntas y se requieren ambas para poder hacer estos cambios, estas adecuaciones en el mediano y largo plazo. Entonces, el trabajo escolar se presenta como una preparación para la evaluación, dice Perrenaut, y el docente moviliza lo que sabe para dar forma y sustancia al currículum real, porque hay un currículum explícito que dice su perfil de egreso, qué es lo que se pretende con el estudiante, pero también está aquello que el maestro enseña, y si nos ponemos un poquito para atrás, allá en el 2020, cuando aparece el COVID, el profesor justo ahí manifiesta totalmente su currículum real. ¿Por qué? Porque el profesor ya sabe enseñar y el profesor enseñó lo que él pensó que el estudiante tenía que aprender. Entonces, en estos procesos del currículum real, se manifiesta al interior de las aulas en torno a qué es lo que el profesor valora, a qué es lo que el profesor pone en discusión cuando está al interior de la clase. En esta idea de currículums también puedo sostener o subrayar el currículum oculto, que también ya en su momento, y Jorge Torres tiene un libro ya de los 90, muy interesante. Yo lo recomiendo como lectura obligatoria para ver qué tanto nos hemos movido de lo que él señala, porque justo en ese currículum oculto están germinando muchas cosas al interior de las aulas. Están surgiendo negociaciones que a simple vista no se ven, sin embargo, están presentes. Por ejemplo, y voy a situar solo una, sería la negociación que existe para el teléfono, el uso del teléfono al interior del aula. Si esa parte la dejamos, no la reconocemos, entonces nos estamos perdiendo de lo mucho que está sucediendo en un momento de clase, de vida común o diaria en el centro escolar. ¿Por qué? Porque justo ahí hay procesos también de evaluación no por rúbrica, evaluación no por lista de cotejo, sino una evaluación que requiere un detenimiento, una observación. ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hace el estudiante? ¿Qué hace el directivo de la escuela cuando en un día de escolar los imprevistos ya no son tan imprevistos y se hacen presentes y condicionan y modelan el currículum real y el currículum explícito con el que se trabaja? Sigue señalando Perrenau, la evaluación practicada por el maestro versa también sobre procedimientos ejercitados en clase, sobre costumbres adquiridas, sobre el desarrollo autónomo de la actividad. Entonces, la enseñanza se va a mover o se va a mantener entre el currículum real y el currículum formal. Ante ello, también cito a Eggleston, que señala que aprendemos a ser evaluados de la forma que mejor sirva a nuestros intereses y proteja de la mejor manera a nuestra tranquilidad. De ahí que nos volvamos muy expertos en un tema, que memoricemos toda una tarde, toda una semana, todo un mes lo que nos van a preguntar, y que pues después de haber aprobado ese examen, lo que aprendimos pues ya no tenga interés para nosotros. Esto también lo puedo situar o lo quisiera situar sobre estas preparaciones que hay para ingresos a la educación secundaria, educación media superior, educación superior, incluso para el ingreso a los posgrados, porque se prepara, el tema está bien específico, hay todo un temario, incluso llamamos el temario de lo que te voy a preguntar. Y en ese temario que te voy a preguntar, nosotros los estudiantes o alumnos, voy a tomar el concepto alumno, no estudiante, porque el estudiante no necesita que se le esté recordando que tiene que estudiar,
sino que yo me asumo como esta persona que va a saber contestar lo que un instrumento me va a solicitar. Ante ello, la misma evaluación puede tener consecuencias graves para quienes participan. Por ejemplo, para los estudiantes, hay una configuración de su autoconcepto académico. Hemos escuchado en noticias, es muy seguro que tanto bueno, en Latinoamérica como a nivel mundial, se han suscitado casos de que los estudiantes no soportan más las tensiones de la escuela por la exigencia que le tiene, y claro, desde eso tiene que ver con la evaluación. Por lo tanto, se dan de baja, abandonan los estudios, entran en estrés, entran en crisis emocionales, incluso en entrevistas en algunas universidades, principalmente estas que son para medicina, o que demandan muchísimo tiempo del estudiante porque lo requieren de tiempo completo, hacen entrevistas con el padre de familia y le informan de que el pregrado que va a cursar su hijo, o incluso puede surgir también en posgrado, debe tener mucha comunicación con él porque le va a demandar. Incluso ya se le está anticipando, ya se le está preparando al tutor, al padre de familia, de qué implica ser estudiante de un pregrado. Entonces, como estudiantes, configuramos un concepto académico, incluso podemos determinarnos como fracasados, podemos autodeterminarnos como no eficientes o no suficientes para el curso en el que hemos decidido emprender. Por lo tanto, aparecen deserciones y muchísimas otras cosas. Otra consecuencia que tiene este asunto son las estrategias de aprendizaje superficiales versus profundas. O sea, vamos a encontrar, y esos son como estos reclamos sociales también que hay cuando alguien dice, bueno, ¿y qué fuiste a hacer a la escuela? ¿No aprendiste nada? ¿Acaso? O sea, el maestro no te enseña nada, pero tiene que ver ya en su momento, sociólogos también han estudiado mucho lo que es la parte de la educación y la no correspondencia que hay entre el discurso de la escuela, el discurso que tiene el currículum, con la manera en que el estudiante mira la realidad. Por lo tanto, estos aprendizajes superficiales los vamos a concretar incluso en las mismas aspiraciones que tienen los padres de familia. Pero entonces, ahorita estoy con los estudiantes. Entonces, estos aprendizajes superficiales van a ser, van a ponderar sobre un aprendizaje profundo. Esto que en la teoría de la psicología se puede llamar un aprendizaje significativo. Y desde luego, este estrés y salud emocional al que hacía referencia. Pero, ¿qué pasa con los padres de familia? Los padres de familia, los que tenemos hoy día, tienen escolaridades, al menos en México, de secundaria. O sea, todos estos padres de familia que hoy tienen hijos en la escuela, en la educación básica, son muy diferentes a los padres de familia nuestros, a nuestros padres, porque es muy seguro que alguno de nosotros, nuestros padres, no fue a la escuela, aprendió de manera empírica o sea, ahí sí se vio obligado a estudiar en estas escuelas para adultos para alfabetizarse y aprender a leer y a escribir y hacer las cuentas básicas, sumar, restar, multiplicar, dividir. Amorcito, Sí, pero ¿tienes hambre? eh, Pero esto que los padres que tenemos hoy día también reconfiguran la idea de escuela, por lo tanto la idea de la evaluación. ¿Por qué? Porque el padre también aspira a que el hijo a la escuela le beneficie. ¿Por qué? ¿Por qué aspira a que le beneficie? Porque la escuela ha prometido cosas, ha prometido una mejor condición de vida, un menos desgaste físico, porque hablamos de una mayor concentración mental en cuanto a profesiones. Y entonces, cuando el hijo llega con las calificaciones y son notas no favorables, en teoría hay una redefinición del rol de apoyo en casa. Y también hay decisiones que se toman en ese redefinición del rol de apoyo en casa. Hay padres de familia que deciden no mandar al hijo a la escuela porque lo toman como pérdidas de tiempo. Y el otro sería como buscar alternativas de que sí es posible de que, de que su hijo, como estudiante, pueda aprender otras cosas y que esto que la escuela le pone como presión
y que es obligatorio que lo aprenda, va a buscar opciones de quién se lo puede facilitar más. Otro elemento que está dentro de los padres de familia sería el juicio sobre la calidad de la escuela. Y aquí nos encontramos con otros elementos. Por ejemplo, hay escuelas que gozan de prestigio social, porque los padres de familia se lo van vendiendo a otras personas. De ahí que hay una competencia donde meter a mi hijo a estudiar. ¿Por qué? Porque los maestros se dedican a dar clases, porque los maestros exigen en las tareas y son cosas que le agradan al padre, más allá si le agradan o no al estudiante. Pero puede suceder lo contrario, ese juicio sobre la calidad de la escuela, los padres también lo diversifican y, y no recomiendan la calidad de la educación o al menos la enseñanza que se da en esos centros escolares, que más allá de las relaciones de poder que surgen, que más allá de la manera de organizarse la escuela, justo en los procesos de la enseñanza, el padre no quita el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque le interesa que su hijo aprenda. Por lo tanto, el que la escuela tenga esta aceptación social, esta aceptación de poder inscribir a su hijo, tiene que ver con la enseñanza que ahí se da, más toda la organización que tengan y que son agregados justo para atender esta evaluación formativa que Ángel Díaz Barriga ha señalado muy puntualmente desde hace un buen rato que lo viene señalando. ¿Por qué? Porque los padres de familia también participan dentro de la educación del hijo. Y desde luego el padre de familia tiene proyección de aspiraciones y frustraciones. Es muy seguro que muchos padres de familia, principalmente los que estudiamos esta maestría, hemos encontrado, y somos profesores de educación básica, hemos encontrado que muchos padres de familia van a confiarle a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela sigue prometiendo, como mencioné hace ratito, sigue prometiendo de que si la cursas, vas a tener beneficios mucho mejores que si no cursas una educación hasta terminar la educación superior. Entonces, estas proyecciones de aspiraciones y frustraciones serían estos anhelos pendientes que tienen los padres de familia y que se materializan cuando el hijo egresa de un nivel educativo. Pero no solamente los padres, los estudiantes y padres de familia la evaluación tiene consecuencias, sino que también los profesores. En los profesores hay consecuencias para estas evaluaciones. Hay un ajuste forzado del currículum y la didáctica. Prueba de ello podemos identificar estos diseños curriculares actualizados que van emergiendo, estos enfoques de didáctica que se van presentando. Dejamos, nos dicen, alguien nos dice, porque alguien les dijo, y vamos como el alguien del alguien, cuando se hablan de las unidades didácticas, de las planeaciones didácticas y a menos el plan de estudios de educación básica 2022 que hoy se maneja en México, abordan metodologías que no precisamente están pensando en una didáctica, perdón, en una unidad didáctica, en una planeación, sino están pensando en un proyecto, cómo dinamizar el conocimiento del estudiante a partir de proyectos. Y de ahí que se traigan en este momento algunas metodologías que ya operaban en el nivel superior y podemos mencionar la metodología del STEAM, la metodología estas metodologías sociocríticas, bueno, nombradas sociocríticas, que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, y entonces este profesorado se ve forzado a cambiar su metodología. Esto es muy lento porque el profesor ya tiene un proceso formativo de entrada de la escuela donde se ha formado. En México tenemos las escuelas normales, principalmente, que son las formadoras de docentes. Sin embargo, no son las exclusivas para que entren los egresados de pregrado a trabajar en el sistema, sino que hoy se ha ampliado el radar de que personas egresados de las licenciaturas con perfil de educación o en el perfil de educación también puedan participar, estar en el sistema. Para ello, hay una prueba, sigue habiendo un examen, le llaman cuestiones multifactoriales, y
en esta multifactorialidad, uno que tiene puntajes altos es el examen. Pero justo al ingresar, quien se dedica como docente, como el docente ya en servicio, va en este momento a encontrarse que la manera de enseñar hizo un cambio y ahora tiene que trabajar todo el contenido que dice el plan y programa de estudio. Se le está nombrando contenido sintético actualmente. Todo ese contenido sintético tiene que estar reflejado en un proyecto. Y aquí entra el profesor en otro arte, en otras tensiones, porque empieza a pensar, bueno, ¿y qué es un proyecto? Bueno, entonces, aparte de este ajuste forzado del currículo en didáctica, se va a presentar un desgaste profesional y un juicio de eficacia, a la vez un cambio en el feedback y la relación con el alumno. Cambian las maneras de relacionarnos con el estudiante. Desde luego, tampoco esto es, no emerge de la nada, sino que tiene que ver con sugerencias y recomendaciones, principalmente cuando hoy estamos hablando o discursando el concepto de la inclusión, el concepto de la educación inclusiva en el ámbito de la educación. Por lo tanto, el profesor también en el proceso de evaluación cambia su discurso, cambia su didáctica, por lo tanto, la manera de atender el alumno. Y esas teorías con las que fue formado de qué es la didáctica o cómo planear, van a surtir efecto. Desde luego no se desprende todo, pero sí incorpora nuevos elementos dentro de su proceso formativo. Y para los tomadores de decisión, también la evaluación va a incluir si se asigna a mayor recurso o se recorta. Hay diseño de políticas educativas a corto plazo, eh, y a la vez rendición de cuentas y transparencia versus opacidad son las que van a referir eh, en este impacto o en esta incidencia que tiene la evaluación en estos contextos. Bueno, para no atrasarme, porque también voy con el tiempo, nuevos horizontes, ¿qué hay para todo esto? El tecnicismo ha dado paso al conocimiento de lo útil. Nosotros aprendemos a desechar, incluso a olvidar muy pronto, y denominándola sociedad del conocimiento o sociedad de la información. Hoy estamos, incluso no tendríamos por qué decir que tendríamos que ver lo bueno que tiene la tecnología, porque justo eso nos está permitiendo tener esta plática esta tarde en diferentes contextos, en diferentes horarios, pero justo ella nos permite tener otra perspectiva o reafirmar la que ya sabemos, pero también tomar distancia de aquello que nos han dicho que era lo correcto, o encontrar otras formas de distanciarnos de aquello que consideramos como verdades absolutas y que hoy no entran al escenario que nosotros hemos considerado. Por lo tanto, el Internet se ha hecho presente en las escuelas, en todas las escuelas, en todo el sistema educativo. Llegó despacito, muy despacito, y hoy está presente. Prueba de ello es que muchas universidades, los programas que tienen, pues los manejan a través de Internet, independientemente de las aplicaciones que ocupen para ofertar su clase. Pero el Internet es fundamental para la escuela que hoy formamos, la enseñanza que hoy damos y los estudiantes que hoy formamos. Y otro elemento más que se agrega es la inteligencia artificial. Enfoca otras maneras de hacer la didáctica, con ello la evaluación, y por lo tanto la didáctica y el trabajo docente se ven trastocados y cambian, van a cambiar. ¿Por qué comento esto? Porque el uso de la inteligencia artificial en la evaluación educativa nos vuelve a meter en apuros, porque si antes el estudiante le decíamos que tenía que aprender a redactar, o que estando ya en el posgrado no sabía redactar, puede que la IA hoy se lo esté solucionando, ¿sí? Y eso mete en dinámica al profesor. ¿Por qué mete en dinámica al profesor? Porque el profesor debe tener este ojo avisor de que hay documentos que el estudiante no está escribiendo, sino que el estudiante los está haciendo muy rápido, pero sin
el interés de aprender. Y volvemos otra vez a esto que salió, que surge en lo presencial de tareas forzadas, pero no hay una cuestión, algo muy superficial y no hay nada profundo. Y este es uno de los riesgos a los que nos podemos estar incorporando justo cuando la IA, para aquellos que ya estamos mucho más familiarizados con ellas, porque también llegó despacito, muy despacito, y hoy está presente dentro del trabajo de los docentes, principalmente en las actividades académicas que los estudiantes realizan. Por lo tanto, la frontera entre la tecnología y la educación es muy delgadita, es muy delgadita. ¿Por qué? Porque la pandemia también nos enseñó de que hay empresas que pusieron a prueba muchos de sus productos y con ello se los acercaron a las universidades principalmente y parece que ha tenido un buen cobijo. Por lo tanto, podemos hacer clases virtuales, incluso este programa COIL que mantienen varios países en Latinoamérica, donde profesores de México y de Colombia pueden dar un tema X, solamente que coincidan, bueno, un programa X con diferentes estudiantes, acordamos para trabajarlo de 4 a 8 semanas y queremos un producto de tal manera que trabajemos, ¿qué cosa? La interculturalidad, la equidad y la inclusión. Entonces, eso modifica las formas de enseñar, modifica los procesos de la evaluación. Por lo tanto, también hemos sido testigos, incluso puede que nuestra universidad, bueno, nuestra universidad participa en ella, con las aulas digitales se convierten en la norma. Ahora tenemos aulas digitales y podemos darle clases a los estudiantes que nos soliciten. Desde luego, hay parámetros, filtros por atender, pero al final yo puedo dar cobertura a todo estudiante que me lo requiere. La IA condiciona la educación, la evaluación y la manera de realizarlas. La IA como un conocimiento transversal. Hablamos de campus inteligentes, laboratorios virtuales inteligentes, y aquí podemos situar la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, y que van a estar presentes en muchas de las licenciaturas, principalmente aquellas licenciaturas que antes no era tan, bueno, implicaba varias cosas, poder acercarle al estudiante, principalmente, voy a situar una carrera de medicina, acercarle algo concreto con el cual poder hacer algunos experimentos. Hoy con la realidad mixta, en la combinación de la realidad aumentada con la realidad mixta, esto puede ser posible. Pero desde luego, no solamente la medicina, también las ingenierías y muchas otras licenciaturas de las ciencias sociales están también incorporando a sus procesos formativos para los estudiantes este tipo de tecnologías emergentes que están presentes en la educación. También está el sistema de tutoría inteligente, por ejemplo, estos prompts que se le diseñan a las IAs generativas de acuerdo a la necesidad de cada estudiante y estas recomendaciones que nos pueden dar. Y desde luego, si la universidad tiene digo, porque aquí también se va a cuestiones monetarias, el suficiente recurso como para poder atender de la tecnología que esté albergando y la manera en que lo está atendiendo a su estudiante, sería esto también el otro éxito, digo, que se estaría garantizando respecto a procesos de evaluación educativa en torno a uso de IA para la atención de sus estudiantes. Y con ello hay una personalización de la enseñanza. Dados los cambios que se están implementando en la educación y la evaluación, el docente smart o inteligente no solamente tendrá conocimientos de su materia a enseñar y TICs que se le requieran en la formación tradicional, sino también conocimiento de IA, computación en la nube, habilidades emocionales y capacidad de percibir y evaluar competencias. Es necesario establecer políticas claras, normativas y directrices en el uso de IA en la educación. Habrá una evaluación educativa continua. Anon señala que las nuevas alfabetizaciones de la humanidad son alfabetización en datos, tecnología y humana. Estructurar un programa de formación del profesorado que permita generar pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico es un latente
no termina de hacerse todavía. Y el reto debe estar centrado en utilizar estos recursos como medio y no como fin. El aprendizaje no está en función del medio, sino fundamentalmente sobre la estrategia y técnicas didácticas que se aplican sobre él. Para cerrar, ya ir cerrando, la IA en la educación superior se aplica, entre otros ámbitos, al desarrollo de sistemas de evaluación automatizados, especialmente en la corrección de textos y de la calificación de exámenes, los cuales también necesitan revisarse, principalmente si se le confía todo a la IA. Los sistemas automatizados tienden a favorecer respuestas que se alinean con patrones predefinidos y la IA en la evaluación adaptativa permite un enfoque más holístico donde se pueden considerar múltiples dimensiones del aprendizaje. Y ahora sí, finalmente, para ir cerrando, la evaluación educativa en estos tiempos nos convoca a pensar y accionar en torno a estilos de enseñanza. ¿Cuál es el estilo de enseñanza que tenemos? Pudiera pensarse que en la educación básica no está presente la IA, pero sí está presente. Y aunque el estudiante puede que en mi escuela no tenga los recursos y esté económicamente baja en todos los recursos tecnológicos, pero la IA está y el profesor cómo la ocupa. Por lo tanto, hablamos de estilos de enseñanza y desde luego en la educación superior y los profesores que trabajamos en la educación superior, donde tenemos nuestros estudiantes, nuestro trabajo sigue siendo 100% en línea, virtual, nuestras aulas son virtuales, ahí cómo estamos pensando al sujeto que estamos formando. Los estilos de aprendizaje, todas las personas tenemos una alta dependencia a los dispositivos móviles, por lo tanto estamos aprendiendo mucho y esto como está siendo valorado en los contextos, incluso los contextos marginales, esos que llaman marginales, tampoco son la excepción para la tecnología porque pequeños niños, niñas, adolescentes están consumiendo información independientemente del contexto donde se ubique a partir de tecnologías, desde luego, dispositivos móviles. Incorporación de tecnologías emergentes en la educación, a la vez pensar en el hombre y mujer a formar para el presente continuo, no hablo del futuro, sino todo lo que va cambiando simultáneamente. Y el conocimiento, principalmente, y esto lo dejaba así como por último, el conocimiento científico que estamos potenciando. Porque la escuela sigue enseñando ciencia, y los que estamos al frente del sistema educativo, en este momento como profesores y como profesores investigadores, ¿qué conocimiento científico estamos potenciando cuando la realidad o las realidades donde estamos se mueven de manera consecutiva? Bueno, por mí sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mauricio. Quisiera pues comentarle un poco antes de que pasemos a las preguntas. Invito a los asistentes a la charla que levantemos la mano para hacerle las preguntas a nuestro invitado, doctor Mauricio. Doctor Mauricio, en efecto, me quedo con dos aspectos que usted menciona en la charla. Lo primero es la evaluación docente que se hace de manera constante y permanente en la maestría y en la corporación universitaria la hacemos constantemente y siempre nos hace llegar como ese feedback y siempre es en torno a la mejora continua de la calidad de nuestros procesos en nuestras aulas virtuales o nuestras aulas presenciales. Entonces, completamente de acuerdo frente al ejercicio de estar haciendo una evaluación constante docente. No como un tema de persecución, pero sí como un tema de mejora continua. Y en eso pues coincidimos desde la universidad y desde su misma postura. Y a nivel de magisterio del país, que es educación pública, también los nuevos docentes que se han venido vinculando desde el año 2006 en adelante están teniendo constantemente, de manera anual, periódica, dos procesos evaluativos en el año en el cual se busca que estos procesos de evaluación continua a los docentes se vea reflejado en mejores prácticas de aula, en mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Que se ha servido o no, pues no somos quien para decir si ha servido o no, pero que por lo menos hay un avance al respecto. Sé que México lo hace. De hecho, usted hablaba ahorita de unas manifestaciones en México. Las vi cuando iba a inaugurarse el Mundial, la inauguración, y yo los veía, pues igual me parece a mí que los docentes mexicanos también son bastante apasionados y mis respetos. Les tengo mucho cariño. De hecho, hice mis dos doctorados con ustedes en México.
Entonces, pues una admiración, un cariño enorme por el país vecino y amigo. Doctor, le quiero contar que hace poco recibimos la acreditación en alta calidad en la maestría en educación y frente a eso yo le quisiera hacer una pregunta. Y es, ahora que nuestra maestría ha recibido la acreditación en alta calidad, ¿de qué manera cree usted que los procesos de evaluación educativa pueden ayudarnos a seguir fortaleciendo y manteniendo ese reconocimiento con el tiempo? Yo recuerdo que un rector que yo tuve en el pasado nos decía, em, preocupémonos cuando alcancemos la acreditación porque la vamos a sostener. Y sostener a veces es más complejo que haberla logrado. Entonces, usted, a nosotros que estamos aquí presentes, a los estudiantes, ¿qué recomendación nos da para en el tiempo y frente al tema de la evaluación, sostener esos índices altos de alta calidad? Interesante la pregunta. Gracias. De entrada, muchas gracias por los comentarios y los saludos hacia el país. Respecto a la pregunta, ¿no? Sobre esta acreditación que han tenido de alta calidad. Si lo tomo como este proceso formativo, tendríamos que revisar cuáles fueron ahora sí, los criterios que teníamos que cubrir para alcanzar esta acreditación. Y pienso que son un conjunto de normas y con ello pues lo vamos a lograr. Ahora, cómo se llegó hasta la acreditación, ¿no? Porque justo no llegamos de un día para otro, es un proceso de trabajo, de entrada un trabajo organizacional, trabajo en equipo de todas las personas que conforman la universidad. Y en ese equipo, la inclusión que han tenido, pero no esta inclusión de demagogia, de que sí están en la universidad, sino esta inclusión como forma continua de vida de las personas que hacen la institución, en este caso la universidad, los estudiantes que atienden por semestres, por años, y con ello el profesorado, porque justo en ocasiones, o algo de lo que pasa en las políticas públicas, voy a hablar de la política pública exclusivamente, el profesorado, como lo fue en México en el 2013, fue satanizado, perseguido, incluso encarcelado algunos. Entonces al profesorado parece que no se le tomó en cuenta en ese momento en México en esta parte. Pero como estamos hablando de aquí de la universidad y como una acreditación de alta calidad y lo que perseguimos es seguirla manteniendo, yo sugeriría que en todo lo que la institución evaluadora tiene, lo mantengamos, pero principalmente el cuidarnos todos, cuidarnos desde la organización, desde quienes tienen la responsabilidad de dirigir la universidad, que en ocasiones se nos olvidan también quiénes son estos sujetos, porque son personas, también siguen siendo personas. Entonces, cuidar desde quienes toman decisiones por la universidad, cuidar, cuidar de todos aquellos que hacemos en la universidad, porque ahí entramos administrativos, personas de intendencia, de limpieza, la infraestructura de la escuela, pero principalmente el corazón, quienes son los estudiantes y los profesores. Y desde luego cuidar al profesorado. Es muy seguro que dentro de los estándares de acreditación que tiene la universidad hay algo que se le pide a los profesores, que estén en constante capacitación. Digo, porque no basta tener la maestría ni un doctorado. La formación es permanente. Que si Exacto. bien hay un texto de María Bertelli que señala que nos podemos dar una formación continua que no acredite ningún documento, justo las instituciones acreditadoras lo que van a buscar son documentos. Entonces, más allá del documento, que es muy seguro que sí se puede tener, sería esta calidad humana en la que podemos estar incorporando al profesor, a los estudiantes, a las profesoras, a las estudiantes en su proceso formativo. Y desde luego todo el personal. Digo, espero no haberme salido de lo que quería escuchar o yo comenté, pero yo le apuesto mucho a la formación humana, al capital humano, porque el trato digno, la dignidad humana, el cuidarnos juntos, vamos a mantener esto que ya lograron, ¿no? Porque justo llegar a veces no es el objetivo, sino mantenerse en eso que llegamos y de preferencia ser referente, en este caso, a nivel nacional en Colombia. Espero haber Claro que contestado sí. su pregunta. Sí, doctor Mauricio, muchísimas gracias por sus comentarios, por su charla. Quedamos muy agradecidos.
esperamos seguir contando no solamente con la institución educativa a la que usted representa, sino también con usted. Obviamente tiene las puertas abiertas con nosotros. Espero que Beatriz me apoye al respecto de cualquier alianza y charla que nosotros también y fortalecimiento de la parte académica que le podamos hacer, no solamente a usted y a sus procesos académicos, sino también a la institución. Agradecerles a todos por haber estado aquí acompañándonos. No sé si alguien quiera hacer un comentario adicional o una pregunta. Y si no, pues doctor Mauricio y a todos los asistentes daríamos por terminada nuestra charla número 2. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. Encantado de seguir colaborando con ustedes a través de mi institución o de manera personal a la orden. Muchas gracias. Recuerden, compañeros y asistentes, que en el chat dejamos la asistencia a la charla, por favor, para que nos la diligencien. Que estén muy bien y feliz descanso, doctor Mauricio. Hasta pronto. Hasta pronto, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Mil gracias. Muchas gracias.